El humo aún se alzaba perezoso entre los restos carbonizados de lo que una vez fue la comunidad apache en las afueras de Chihuahua. Itzel, de apenas 8 años, caminaba descalza entre los escombros humeantes, sus pequeños pies esquivando los trozos de madera calcinada y metal retorcido. El viento del desierto arrastraba el olor acre del incendio, mezclándolo con el aroma amargo de los sueños perdidos. Sus ojos oscuros, grandes como lunas llenas, reflejaban una tristeza demasiado profunda para su edad. El vestido que llevaba, antes de colores brillantes tejido por su abuela, ahora estaba desgarrado y manchado de hollín. En sus manos pequeñas sostenía un collar de turquesas, lo único que había logrado rescatar de entre las ruinas de su hogar. «Váyanse de aquí. No queremos problemas con los de su clase», gritó doña Carmen desde la puerta de su tienda en el pueblo cercano de Santa Elena. La mujer, robusta y de rostro endurecido por años de trabajo bajo el sol chihuahuense, agitaba un trapo sucio como si fuera una bandera de guerra. Itzel no respondió. Había aprendido que las palabras no servían cuando el corazón de las personas ya estaba cerrado. Simplemente se alejó, arrastrando sus pies por la tierra polvorosa de la calle principal. El pueblo despertaba lentamente bajo el cielo dorado del amanecer, pero para ella, cada día era igual: rechazos, miradas de desprecio, y la búsqueda constante de un lugar donde pudiera descansar sin ser echada. «Esa niña trae mala suerte», murmuró el tendero a su esposa mientras observaba a Itzel alejarse. «Desde que llegó aquí, las cosas han ido de mal en peor. Primero se secó el pozo de los Hernández, después se enfermó el ganado de don Roberto». Las supersticiones corrían como regueros de pólvora en Santa Elena. Para muchos, la presencia de la niña apache era una maldición, un recordatorio viviente de tragedias pasadas y conflictos ancestrales que preferían mantener enterrados. Itzel encontró refugio bajo el pórtico de la iglesia abandonada en las afueras del pueblo. Las campanas hacía años que no sonaban, y la pintura de las paredes se descascaraba como piel quemada por el sol. Allí, en la soledad de la sombra, se acurrucó contra la pared fría y cerró los ojos, tratando de recordar la voz de su abuela contándole historias de cuando los apache corrían libres por estas tierras. «Pequeña paloma, tu espíritu es fuerte como el del águila», le decía su abuela en apache, acariciando su cabello negro como la noche. «Pero recuerda, hasta las águilas necesitan un lugar donde hacer su nido». Mientras tanto, en una casa modesta al otro lado del pueblo, Joaquín Morales se despertaba con el mismo vacío en el pecho que lo acompañaba desde hacía 6 meses. Sus manos curtidas por años de trabajo en la carpintería temblaron ligeramente al alcanzar la fotografía en su mesa de noche. En ella, su hija Esperanza sonreía con esos ojos brillantes que tanto se parecían a los de su difunta esposa. «Buenos días, mi niña», murmuró como cada mañana, besando el cristal del marco. La habitación estaba sumida en penumbras, las cortinas cerradas para mantener fuera un mundo que ya no tenía sentido sin su pequeña. El cáncer se había llevado a Esperanza tan rápido que Joaquín apenas había tenido tiempo de despedirse. Ahora, a los 45 años, se encontraba navegando por una vida que se sentía como un barco sin rumbo en medio de una tormenta que nunca terminaba. Sus vecinos, buenos cristianos todos, le habían dicho que el tiempo curaría sus heridas, que Dios tenía un plan, que debía seguir adelante. Pero Joaquín sabía que había heridas que el tiempo no sanaba, que simplemente se convertían en cicatrices que dolían con cada cambio de clima. Esa mañana, mientras caminaba hacia su taller de carpintería, algo lo hizo detenerse. Bajo el pórtico de la iglesia vieja, una pequeña figura encogida llamó su atención. Al acercarse, vio a la niña apache de quien todo el pueblo hablaba en susurros y miradas de reojo. Itzel levantó la vista cuando la sombra del hombre se proyectó sobre ella. Esperaba otro rechazo, otra orden de marcharse, pero lo que vio en los ojos de Joaquín fue diferente. Había dolor allí, sí, pero también una comprensión que no había encontrado en ningún otro rostro desde la tragedia. «¿Tienes hambre, pequeña?», preguntó Joaquín en español, pero con una suavidad que trascendía las barreras del idioma. Por primera vez en semanas, Itzel asintió. No solo tenía hambre de comida, sino de bondad humana, de una mirada que no la juzgara por el color de su piel o la tragedia que había marcado su vida. Joaquín extendió su mano, rugosa y callosa, pero cálida como la madera recién lijada. «Ven, vamos a buscar algo de comer». Mientras caminaban juntos por las calles polvorientas de Santa Elena, ni el viudo ni la niña apache sabían que ese encuentro fortuito era el primer paso hacia una transformación que cambiaría no solo sus vidas, sino la de toda la comunidad. El sol del mediodía caía implacable sobre Chihuahua, pero por primera vez en meses, tanto Joaquín como Itzel sintieron una pequeña chispa de esperanza ardiendo en sus corazones heridos. La cocina de Joaquín no había visto vida desde la muerte de Esperanza.
Los platos se acumulaban en el fregadero, y el aire olía a soledad y comida rancia. Pero ahora, con Itzel sentada tímidamente en la mesa de madera que él mismo había construido años atrás, el espacio parecía respirar de nuevo. ¿Te gustan los frijoles?, preguntó Joaquín mientras revolvía la olla, sus movimientos torpes pero decididos. Había olvidado cómo cocinar para alguien más, cómo preocuparse por los gustos de otra persona. Itzel asintió, sus ojos siguiendo cada movimiento del hombre. En su cultura, compartir la comida era sagrado, un acto de confianza y respeto mutuo. A través de la ventana, podía ver a los vecinos asomándose discretamente, sus rostros llenos de curiosidad y desaprobación. Joaquín, ¿qué estás haciendo? La voz de doña Esperanza Vázquez, vecina y cotilla del pueblo, resonó desde la puerta entreabierta. Esa niña, tú sabes lo que dice la gente. Joaquín se volvió lentamente, el cucharón aún en su mano. Doña Esperanza, esta niña tiene hambre. Eso es todo lo que necesito saber. Pero Joaquín, piénsalo bien. Los Apache y nosotros, siempre ha habido problemas. Mi abuelo me contaba historias terribles de cuando ellos bajaban de la sierra. No podemos olvidar el pasado. El pasado, doña Esperanza, también nos enseña que todos somos hijos de la misma tierra, respondió Joaquín con una firmeza que lo sorprendió a él mismo. Y esta niña no es responsable de lo que hicieron sus antepasados, como nosotros no somos responsables de lo que hicieron los nuestros. Cuando la mujer se marchó murmurando entre dientes, Joaquín sirvió 2 platos humeantes. Se sentó frente a Itzel, y por primera vez desde la muerte de su hija, no se sintió completamente solo en su propia mesa. ¿Cómo te llamas?, preguntó en español, masticando lentamente. Itzel, respondió ella con voz casi inaudible, probando los frijoles con cautela. Hacía días que no comía algo caliente. Itzel, repitió Joaquín, saboreando el nombre. Es bonito. Yo soy Joaquín. Durante los siguientes días, Itzel se convirtió en una sombra silenciosa en la vida de Joaquín. Dormía en el pequeño cuarto que había sido de Esperanza, aunque él había guardado cuidadosamente todas las pertenencias de su hija. La niña Apache no tocaba nada, simplemente se acurrucaba en un rincón con una manta vieja. En el taller de carpintería, Itzel observaba fascinada cómo Joaquín transformaba la madera cruda en muebles hermosos. Sus manos, tan grandes comparadas con las de ella, trabajaban con una delicadeza que contrastaba con su apariencia ruda. Mi abuelo también trabajaba la madera, le contó Itzel un día, hablando en español con acento melodioso. Hacía arcos y flechas, pero también juguetes para los niños. Decía que la madera tenía alma. Era la primera vez que la niña hablaba de su familia, y Joaquín sintió que algo se removía en su pecho. Tu abuelo era un hombre sabio. La madera sí tiene alma, y hay que respetarla. Mientras los días pasaban, la resistencia del pueblo se hacía más evidente. El padre Miguel, un hombre mayor y tradicionalista, visitó a Joaquín una tarde lluviosa de octubre. Joaquín, hijo, entiendo tu dolor, dijo el sacerdote, sus ojos grises reflejando una preocupación genuina. Pero la gente está preocupada. Hay quienes dicen que estás tratando de reemplazar a Esperanza con esta niña. Padre, nadie puede reemplazar a mi hija, respondió Joaquín, su voz quebrada por la emoción. Pero esta niña necesita ayuda, y yo necesito sentir que mi vida aún tiene propósito. ¿Has pensado en llevarla con las autoridades? Hay familias Apache en otras comunidades que podrían adoptarla. Joaquín miró hacia el taller, donde Itzel lijaba cuidadosamente un pedazo de madera, su pequeña lengua asomando por la comisura de sus labios en concentración. Padre, ¿usted cree que Dios pone a las personas en nuestro camino por casualidad? Esa noche, mientras Itzel dormía, Joaquín se quedó despierto mirando una fotografía de Esperanza. La había tomado el último día que estuvieron juntos en el parque, y su hija sonreía con esos ojos llenos de vida que tanto extrañaba. ¿Qué debo hacer, mi niña?, murmuró en la oscuridad. ¿Está bien que sienta que cuidar de Itzel me ayuda a seguir adelante? Como respuesta, el viento del desierto silbó entre las grietas de la casa, llevando consigo el aroma de la salvia y el recuerdo de que el amor no se limita por las fronteras de la sangre o la raza. Al día siguiente, Joaquín tomó una decisión que cambiaría el curso de ambas vidas. Cuando Itzel despertó, encontró sobre la mesa de la cocina un pequeño tallado en madera, un águila con las alas extendidas, símbolo de libertad y protección en la cultura apache. Es para ti, dijo Joaquín, observando cómo los ojos de la niña se llenaban de lágrimas. Para que nunca olvides que tienes derecho a volar. Por primera vez desde el incendio, Itzel sonrió. Y en esa sonrisa,
Joaquín vio reflejada la misma luz que una vez había brillado en los ojos de su propia hija. El invierno llegó temprano a Chihuahua, trayendo consigo vientos helados que silbaban entre las casas de adobe de Santa Elena. Joaquín había decidido inscribir a Itzel en la escuela local, una decisión que dividió al pueblo como un rayo parte el cielo nocturno. No puedo permitir que esa niña esté en la misma aula que mis hijos, declaró señora Patricia Domínguez durante la reunión de padres de familia en la escuela primaria Benito Juárez. Sus palabras resonaron en el aula vacía, amplificadas por el eco de los muros de concreto. ¿Qué les vamos a enseñar a nuestros hijos? ¿Qué está bien mezclar razas? La maestra Soledad Ramírez, una mujer de mediana edad con canas prematuras y ojos cansados de lidiar con la ignorancia, se ajustó los anteojos antes de responder. Señora Domínguez, todos los niños tienen derecho a la educación. Itzel es muy inteligente y se está adaptando bien. Adaptando, bufó el señor Hernández, un ranchero próspero con bigote gris. Esa niña viene de una cultura completamente diferente. Los apache tienen sus propias costumbres, sus propias creencias. No pertenece aquí. Joaquín, que había estado sentado en silencio en la última fila, se puso de pie lentamente. Sus botas de trabajo resonaron contra el suelo de linóleo mientras caminaba hacia el frente del aula. Señor Hernández, con todo respeto, ¿usted conoce a Itzel personalmente? No necesito conocerla, respondió el ranchero, cruzando los brazos. Sé lo suficiente sobre su gente. Su gente, repitió Joaquín, su voz adquiriendo un tono más firme. ¿Se refiere a los niños huérfanos? ¿A los que han perdido todo en tragedias? Porque esa es la única gente a la que pertenece Itzel en este momento. La tensión en el aula era palpable. Algunos padres murmuraban entre ellos, mientras otros observaban la confrontación con curiosidad morbosa. Afuera, el viento invernal golpeaba las ventanas como puños desesperados. Joaquín, intervino doña Carmen, la misma mujer que había rechazado a Itzel meses atrás. Entendemos que estés pasando por un momento difícil desde que perdiste a Esperanza. Pero no puedes llenar ese vacío con cualquier niña que encuentres en la calle. Las palabras golpearon a Joaquín como bofetadas. Sintió que la sangre se le subía a la cabeza, pero antes de que pudiera responder, la maestra Soledad se puso de pie. Señora Carmen, Itzel no es cualquier niña. Es una estudiante excepcional que habla 2 idiomas, conoce matemáticas avanzadas para su edad, y ha mostrado un talento natural para el arte. Ha enriquecido nuestra aula con su presencia. ¿Y qué hay de los otros niños?, preguntó la señora Domínguez. Mi hijo Luis me dice que la niña apache habla sola en su idioma durante el recreo. ¿Qué tipo de influencia es esa? Joaquín sintió que algo se rompía en su interior. Habla sola porque ninguno de sus compañeros quiere jugar con ella. Habla en apache porque es la única forma en que puede comunicarse con los recuerdos de su familia muerta. El silencio que siguió fue ensordecedor. Algunos padres bajaron la mirada, incómodos con la crudeza de la verdad. Otros mantuvieron sus expresiones de desaprobación, aferrados a sus prejuicios como escudos contra la compasión. Miren, continuó Joaquín, su voz temblando ligeramente. Yo perdí a mi hija, la persona más importante en mi vida. Pensé que nunca volvería a sentir propósito, nunca volvería a importarme el futuro. Pero esta niña me ha enseñado que el amor no se limita por el color de la piel o el lugar de nacimiento. Joaquín, dijo el padre Miguel, que había estado observando desde una esquina. Nadie cuestiona tu bondad. Pero debemos pensar en el bien común, en la armonía de la comunidad. La armonía de la comunidad. Joaquín se volvió hacia el sacerdote, sus ojos brillando con una mezcla de dolor y determinación. Padre, ¿no nos enseña la Biblia que todos somos hermanos? ¿Qué debemos amar al prójimo como a nosotros mismos? El padre Miguel carraspeó incómodo. Sí, pero también debemos ser prudentes. La prudencia no debe ser excusa para la crueldad, lo interrumpió Joaquín. Mientras tanto, en la casa, Itzel esperaba sentada en el pórtico, tallando un pequeño pedazo de madera con las herramientas que Joaquín le había dado. Sus pequeños dedos trabajaban con precisión, creando la figura de un caballo corriendo. El frío del invierno le enrojecía las mejillas, pero no quería entrar hasta que Joaquín regresara. En sus oídos aún resonaban las palabras crueles de algunos compañeros de clase: vete a tu reservación, los apache no pertenecen aquí, eres diferente y rara. Pero también recordaba las palabras de la maestra Soledad: eres especial, Itzel. No dejes que nadie te diga lo contrario. Cuando Joaquín regresó de la reunión, encontró a Itzel dormida en el sofá,
el tallado a medio terminar en sus manos. La cubrió con una manta y se quedó observándola, notando cómo sus mejillas húmedas reflejaban la luz de la lámpara. «¿Estás bien, pequeña?», murmuró, aunque sabía que ella no podía escucharlo. Al día siguiente, Joaquín encontró una carta deslizada por debajo de su puerta. Era de un grupo de padres de familia, exigiendo que retirara a Itzel de la escuela por el bien de todos. La carta estaba firmada por 12 familias, más de la mitad de los padres de la escuela. Esa noche, mientras Itzel hacía su tarea en la mesa de la cocina, Joaquín se sentó frente a ella. «Itzel, ¿te gusta ir a la escuela?». La niña levantó la vista de su cuaderno, sus ojos reflexivos. «Sí, me gusta aprender. La maestra Soledad es muy buena conmigo». «¿Y los otros niños?». Itzel bajó la mirada, sus pequeños dedos jugando con el lápiz. «Algunos no me hablan. Pero está bien. Estoy acostumbrada». «No debería estar bien», murmuró Joaquín, sintiendo que su corazón se partía una vez más. Ningún niño debería acostumbrarse al rechazo. Esa noche, mientras Itzel dormía, Joaquín tomó una decisión que sabía que cambiaría sus vidas para siempre. No se rendiría ante la presión de la comunidad, pero tampoco permitiría que la niña sufriera más de lo necesario. Era hora de luchar, no solo por Itzel, sino por lo que era correcto. La madrugada del 15 de diciembre encontró a Joaquín despierto, sentado en su taller entre las sombras y el aroma a madera fresca. En sus manos sostenía una pequeña caja tallada que había estado creando en secreto durante las últimas semanas. Era el regalo de Navidad para Itzel, aunque sabía que ella no estaba familiarizada con esa tradición. «No puede seguir así, Joaquín», se dijo a sí mismo, observando cómo la luz del amanecer se filtraba a través de las ventanas polvorientas. La niña necesita estabilidad, necesita sentirse segura. Durante los últimos días, la tensión en Santa Elena había escalado. Algunos comerciantes se negaban a venderle productos, otros lo ignoraban completamente. Pero lo que más le dolía era ver cómo Itzel se encogía cada vez que salían juntos, como si tratara de hacerse invisible. «Joaquín», la voz suave de Itzel lo sacó de sus pensamientos. La niña estaba parada en la puerta del taller, su cabello negro despeinado por el sueño. «¿No pudiste dormir?». «Pensaba demasiado», admitió él, sonriendo a pesar de la preocupación que lo carcomía. «¿Tú por qué te despertaste?». «Soñé con mi abuela», respondió Itzel, acercándose lentamente. «Me decía que las tormentas más fuertes son las que limpian el aire». Joaquín sintió un nudo en la garganta. La sabiduría de la niña, forjada en el dolor y la pérdida, a menudo lo dejaba sin palabras. «¿Qué más te decía?». «Que los corazones buenos siempre encuentran la manera de brillar, incluso en la oscuridad». Esa mañana, Joaquín tomó una decisión que había estado posponiendo. Visitó al alcalde de Santa Elena, don Roberto Sánchez, un hombre mayor que había conocido a Joaquín desde niño. «Roberto», dijo Joaquín, quitándose el sombrero al entrar a la oficina municipal. «Necesito hablar contigo». El alcalde, un hombre robusto con canas abundantes, levantó la vista de sus papeles. «Joaquín, ya sé por qué vienes. La situación con la niña se está volviendo complicada». «Exactamente por eso estoy aquí», respondió Joaquín, tomando asiento en la silla frente al escritorio. «Quiero adoptar oficialmente a Itzel». Don Roberto se reclinó en su silla, estudiando el rostro decidido de Joaquín. «Hijo, sabes que eso no va a ser fácil. Hay procedimientos legales, estudios socioeconómicos, y la gente del pueblo». «La gente del pueblo no va a criar a esta niña, Roberto». «Yo sí». «Pero Joaquín, piénsalo bien. Eres un hombre soltero, viudo, y ella es de una cultura diferente. Las autoridades van a hacer muchas preguntas». Joaquín se inclinó hacia adelante, sus ojos brillando con determinación. «Roberto, tú me conoces desde que era niño. Sabes qué tipo de hombre soy. Sabes que crié a Esperanza con amor y respeto. Sabes que tengo trabajo estable y una casa decente». «Sí, pero». «No hay peros, Roberto. Esa niña es mi familia ahora. No por sangre, sino por elección. Y voy a pelear por ella como pelearía por cualquier hija». Mientras tanto, en la escuela, Itzel enfrentaba su propia batalla. Durante el recreo, se había refugiado bajo un árbol de mezquite en el rincón más alejado del patio, tallando un pequeño pedazo de madera que había encontrado. «Oye, Apache», la voz burlona de Luis Domínguez la hizo levantar la vista. El niño, hijo de la señora Patricia, se acercaba con otros 2 compañeros. «Mi mamá dice que pronto te van a sacar de la escuela».
Itzel no respondió, concentrándose en su tallado. Había aprendido que ignorar a los agresores a menudo era la mejor estrategia. ¿No me escuchaste? Luis se acercó más, arrebatándole el pedazo de madera. Te estoy hablando. Devuélvemelo, por favor, dijo Itzel en voz baja, poniéndose de pie. ¿O qué? ¿Vas a llamar a tu tribu?, se burló Luis, aventando la madera lejos. Fue entonces cuando María Elena, una niña tímida de la clase, se acercó corriendo. Déjala en paz, Luis. La maestra Soledad dice que tenemos que respetarnos. Tú no te metas, María Elena, respondió Luis, pero su voz había perdido seguridad. Sí me meto, dijo María Elena, recogiendo la madera tallada y devolviéndosela a Itzel. Itzel es mi amiga. Era la primera vez que alguien en la escuela defendía a Itzel, y la niña Apache sintió que algo cálido se expandía en su pecho. No estaba completamente sola. Esa tarde, cuando Joaquín regresó de la alcaldía, encontró a Itzel en el pórtico, pero esta vez no estaba sola. María Elena estaba sentada junto a ella, ambas tallando pequeños pedazos de madera. Joaquín, dijo Itzel, sus ojos brillando con una luz que no había visto en semanas. Te presento a mi amiga María Elena. La niña, de cabello castaño y mejillas sonrosadas, sonrió tímidamente. Itzel me está enseñando a tallar. Es muy buena. Un placer conocerte, María Elena, respondió Joaquín, sintiendo que su corazón se llenaba de esperanza. ¿Tus padres saben que estás aquí? Sí, señor. Mi mamá dice que está bien. Dice que Itzel es una niña buena y que las personas buenas siempre son bienvenidas. Esa noche, durante la cena, Joaquín compartió con Itzel su decisión de adoptarla oficialmente. La niña escuchó en silencio, sus ojos llenándose de lágrimas. ¿Qué significa adoptar?, preguntó finalmente. Significa que serás mi hija ante la ley. Significa que nadie podrá separarnos. Significa que tu apellido será Morales, como el mío. Itzel bajó la mirada, sus pequeñas manos temblorosas. ¿Y si las autoridades dicen que no? ¿Y si deciden que soy mejor con una familia apache? Joaquín se levantó de su silla y se arrodilló junto a la de Itzel, tomando sus manos entre las suyas. Itzel, escúchame bien. Familia no es solo sangre. Familia es elección, es amor, es compromiso. Tú ya eres mi familia, pase lo que pase. Incluso si el pueblo nunca me acepta. El pueblo aprenderá, pequeña. Y si no aprenden, entonces encontraremos un lugar donde sí nos acepten. Pero no voy a renunciar a ti. Nunca. 3 semanas después, en la víspera de Navidad, algo extraordinario sucedió. María Elena había organizado una pequeña obra navideña en la escuela, y había insistido en que Itzel participara. Cuando los padres llegaron esa noche, encontraron a la niña Apache interpretando el papel de un ángel, su voz clara y melodiosa llenando el aula. Al final de la presentación, cuando Itzel bajó del pequeño escenario, algo había cambiado. Algunos padres aplaudieron, otros simplemente asintieron con respeto. La señora de la tienda, doña Carmen, se acercó a Joaquín. Joaquín, dijo en voz baja, quizás me equivoqué sobre la niña. No era una disculpa completa, pero era un comienzo. 6 meses después, el proceso de adopción se completó. Itzel Morales se convirtió oficialmente en la hija de Joaquín Morales. El pueblo no había cambiado completamente, pero había aprendido a tolerar, y algunos incluso a respetar, la decisión de Joaquín. En la ceremonia pequeña y íntima en la alcaldía, Itzel llevaba un vestido nuevo que Joaquín había comprado especialmente para la ocasión. En su cuello, el collar de turquesas que había rescatado del incendio brillaba junto a una pequeña cruz de madera que él había tallado. ¿Estás lista para ser oficialmente una Morales?, preguntó Joaquín, ajustando el collar de su nueva hija. Siempre he sido una Morales, respondió Itzel, sonriendo. Desde el día que me diste de comer frijoles y me viste como una niña, no como una apache. Joaquín abrazó a su hija, y en ese abrazo encontró la sanación que había estado buscando desde la muerte de Esperanza. No era un reemplazo, sino una nueva forma de amor, igual de profunda y verdadera. Afuera, el viento de Chihuahua susurraba entre los mezquites, llevando consigo la promesa de que el amor siempre encuentra una manera de florecer, incluso en el desierto más árido del corazón humano. En Santa Elena, la historia de Joaquín e Itzel se convirtió en leyenda, recordando a todos que la familia se construye con amor, no con sangre, y que los corazones abiertos siempre tienen espacio para uno más.